Bueno, vamos a ver el tema de imagenología del sistema nervioso central. Vamos a ver sobre todo los temas más importantes en relación a la patología más frecuente, ¿no? Dentro de estas patologías más frecuentes, pues tenemos sobre todo a los traumatismos craneoencefálicos. Es importante recordar que es la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes. Independientemente de los hallazgos clínicos, los métodos de imagen han sobresalido debido a que pueden demostrar lesiones propiamente dichas del parénquima cerebral o sus envolturas. De tal forma que en la valoración médica de este tipo de pacientes, lo más importante es determinar si hay lesión o no real en este tipo de pacientes, sobre todo del parénquima cerebral y sus envolturas. Queda relegado en segundo lugar a nivel de su importancia las lesiones que puedan darse en las estructuras óseas, ya que aunque sean lesiones óseas de la estructura facial, estas pueden ser atendidas en un segundo plano, mientras que las lesiones del parénquima cerebral deben ser atendidas de forma urgente. De tal forma que en el protocolo de estudio de este tipo de pacientes, primero se debe hacer una tomografía si es que clínicamente tiene hallazgos neurológicos de sospecha de lesión estructural cerebral y no perder el tiempo con imágenes radiográficas simples. Hace mucho tiempo, lo primero que se hacía después de valorar a un paciente con traumatismo craneoencefálico era tomarle imágenes de rayos X simples. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, que ahorita ya no son tan nuevas, pero como la tomografía, pues se hacen más relevantes y más importantes. Sin embargo, las imágenes de resonancia magnética, que aunque son estructuralmente más definibles, la resonancia magnética es un estudio muy tardado y no está tan disponible en todos los hospitales, de tal forma que en primer lugar el protocolo de imagen en pacientes con traumatismo craneoencefálico debe estar la tomografía. Y después, si hay otro tipo de lesiones o se quieren valorar secuelas o lesiones de las estructuras óseas, pues se puede hacer rayos X simples o incluso resonancia magnética. Radiográficamente, pues lo que más importante que vamos a ver en los rayos X simples, pues son lesiones de las estructuras óseas. No podemos valorar propiamente parénquima cerebral, sin embargo, podemos tener algunas lesiones de sospecha que nos puedan alertar sobre lesión del parénquima cerebral, sobre todo fracturas del cráneo óseo. Las vamos a identificar como imágenes lineales, radiotransparentes, que sugieren una solución de continuidad del diploide craneal. Las lesiones más preocupantes serían las fracturas con depresión, es decir, fracturas en donde se vea un hundimiento del cráneo óseo. Esto puede sugerir que a ese nivel puede haber una contusión hemorrágica del parénquima cerebral. La tomografía, pues, es una reconstrucción de la obtención de datos de radiación o de rayos X que atraviesa el paciente y que son analizados y reconstruidos en una computadora. De tal forma que vamos a identificar casi siempre imágenes axiales. En una primera intención, los actuales tomógrafos pueden reconstruir el parénquima cerebral y nos pueden dar imágenes bastante definibles en planos coronales o sagitales, pero de primera instancia las imágenes que se valoran en una tomografía de cráneo son en un plano axial. Ahí podemos determinar si existe edema cerebral, que se caracteriza por hipodensidad del parénquima cerebral con disminución de amplitud de surcos y fisuras,
podemos observar si hay hematomas o contusiones hemorrágicas que se representan como lesiones hiperdensas en el parénquima cerebral o colecciones hemáticas por fuera del tejido cerebral, pero por dentro del cráneo, lo que son los hematomas subdurales o hematomas epidurales. Y algunas otras. Buenas tardes, soy Nolas Covendaño. Es que me comentan que ya pasó lista, pero no podía unirme. Ya está. Gracias. Y la hemorragia subaracnoidea, que es material hemático depositado en los surcos y fisuras, que puede ser bien por un traumatismo craneoencefálico, una secuela, o habría que diferenciarlo de hemorragia subaracnoidea asociada a rotura de aneurismas del polígono de Willis. Con la tomografía podemos determinar si hay fractura ósea, si hay lesión del parénquima óseo, de tal forma que las tomografías de forma rutinaria, sobre todo con pacientes con traumatismo de cráneo, el técnico y el médico radiólogos encargados de demostrar lesiones en este tipo de estudios van a poder hacer un estudio con ventana ósea. Esta es una ventana ósea y esta es una ventana para parénquima cerebral. Como ustedes ven aquí en la ventana ósea se define muy bien lo que es el diploide craneal. Por ejemplo, en esta vemos una solución de continuidad en la región temporal del lado izquierdo. Y la ventana parenquimatosa pierde definición para ver las estructuras óseas, pero gana definición para ver el parénquima cerebral. Los actuales equipos de tomografía pueden hacer reconstrucciones tridimensionales para demostrar, sobre todo al clínico o al neurocirujano en este caso, la gravedad de las lesiones y el alcance de su tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, aquí vemos en estos pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos, múltiples fracturas del cráneo óseo, sobre todo del hemisferio del lado izquierdo. Los vemos en plano, en sentido anterior, lateral, lateral completamente, lateral posterior, posterior, y una imagen por arriba, ¿no? Donde nos demuestra la amplitud y la gravedad de las fracturas. Ese tipo de lesiones son muy frecuentes en pacientes con traumatismos por accidentes automovilísticos, sobre todo pacientes que van en moto y que no usan casco. Ese tipo de pacientes generalmente sufren lesiones como estas. Debido a la complejidad de las estructuras óseas, este tipo de la cara, este tipo de tomografías con reconstrucción en 3D, pues nos puede acercar un poquito mejor a poder apreciar ese tipo de fracturas. Por ejemplo, aquí vemos fracturas en el maxilar superior, en la base de la órbita del lado derecho y una fractura en este mismo paciente de la rama inferior o la rama del lado derecho del maxilar inferior. Una fractura acabalgada a este nivel. Las podemos valorar en diferentes planos. La resonancia magnética es otro método de imagen que no es el primer método de imagen que se pueda solicitar en primera instancia, debido a que es muy tardado, aunque puede demostrar lesiones más sutiles que en la tomografía no se puedan delimitar. Un ejemplo claro de las lesiones asociadas al traumatismo craneoencefálico sería la lesión por cizallamiento, o también llamada lesión axonal difusa. ¿Sí? Son lesiones que se producen por un movimiento de chicoteo, es decir, pacientes que van en un coche y se topan de frente con otro auto
y hacen una especie de chicoteo con la cabeza y el respaldo. Esto puede generar lesiones en los axones, los cuales se pueden romper, y habitualmente en tomografía no se logra ver este tipo de lesiones, solamente se ve edema cerebral difuso, pero con resonancia magnética, sobre todo en secuencias especiales como T2 estrella o susceptibilidad, podemos demostrar material hemático en degradación, puntiforme, petequial, en el parénquima cerebral, que puede sugerir lesión axonal difusa. Algunas ventajas de la resonancia magnética es que no obstruye el tejido óseo con la valoración del parénquima cerebral, a diferencia de la tomografía. Como les me comentaba, se puede hacer este diagnóstico de lesión axonal, se pueden evaluar y en cuanto a su evolución, mejor los hematomas, se puede hacer una valoración directa de la circulación arterial, debido a que la degradación hemática va cambiando con la evolución, con el tiempo. Los hallazgos son diferentes. Por ejemplo, un hematoma en una fase hiperaguda se identificaría en secuencias T1 y T2 de aspecto hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Sin embargo, un hematoma en una fase crónica va a demostrar conjuntos de hemosiderino agrupados dentro de la colección, en donde estos conjuntos o estos depósitos de hemosiderina se van a ver de muy baja señal en secuencias T2, pero esto ya sería una fase más crónica. Recordad que las imágenes en T1 son imágenes que nos ayudan a definir la integridad de las estructuras, mientras que las secuencias en T2 o de inversión-recuperación son secuencias de resonancia magnética que ayudan a focalizar lesiones de aspecto inflamatorio o edema. Aquí vemos una imagen en T1 y una imagen en T2. La imagen de T1 demuestra muy bien la estructura del parénquima cerebral, mientras que en la imagen de T2 se puede demostrar zonas de edema en forma más evidente. Evidentemente, las causas más frecuentes de traumatismo craneoencefálico severo van en relación a los accidentes de tráfico. También pueden haber caídas, sobre todo en los extremos de la vida, pacientes infantes preescolares o personas de la tercera edad. Los días más frecuentemente afectables son de viernes a domingo y sobre todo en verano. Esto va mucho en relación a los días que son más festivos, viernes, sábado y domingo, ¿no? La ingesta de alcohol y el uso del automóvil. Las lesiones de tipo craneoencefálico por traumatismo se pueden dividir en lesiones primarias, es decir, las directamente relacionadas con el impacto, y lesiones secundarias, complicaciones tardías. Entre las lesiones primarias tenemos su mecanismo es un contacto directo y lesiones por aceleración, desaceleración, las lesiones por latigazo, como les comentaba, lesión axonal difusa. Ese tipo de lesiones primarias pueden ser focales, es decir, una contusión hemorrágica, es decir, una parte del parénquima cerebral se edematiza y tiene petequias en su interior, hematomas. Los hematomas pueden ser subgaleales, es decir, por fuera, en las partes blandas superficiales en el tejido subcutáneo, en el espacio subdural, por debajo de la dura madre, o por encima de la dura madre, entre la dura madre y la tabla interna. Lesiones difusas, como la lesión axonal difusa, y hemorragia subaracnoidea. Las complicaciones primarias serían el edema cerebral, ¿sí? La presencia de sangre o tejido extraño en el parénquima cerebral puede producir edema
y este edema puede ser severo. Incluso a veces la hemorragia no es tan severa como en forma secundaria puede ser el edema. En este tipo de pacientes es necesario en ocasiones para evitar compresión del tallo cerebral, lo que podría implicar la muerte por paro cardiorrespiratorio en sus pacientes, la descompresión intracraneal. Es una medida urgente que pueden realizar los neurocirujanos en realizar una craneotomía para que ese parénquima cerebral que está todo apretado dentro del cráneo por el traumatismo, pues se puede herniar parcialmente hacia la superficie y esto va a mejorar la circulación en el tejido cerebral. La importancia de realizar estas craneotomías es descomprimir, disminuir la presión intracraneal y evitar que la misma presión dentro del parénquima cerebral forme territorios isquémicos que puedan derivar en infarto cerebral o hernias intracraneales. Complicaciones secundarias, por ejemplo, hemorragias subaracnoideas, es el tejido hemático dentro del espacio subaracnoideo, y esta sangre puede irse parcialmente o reabsorbida a través de las vellosidades aracnoideas. Al quedar atrapados los coágulos dentro de las vellosidades aracnoideas, pues va a evitar la filtración normal que existe del líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que se produce más o menos entre 350 a medio litro de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Si no hay donde reabsorber hacia la circulación general ese líquido cefalorraquídeo, pues va a producir un exceso de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular, lo que se va a traducir como una hidrocefalia, es decir, una dilatación del sistema ventricular. Infartos cerebrales serían otras complicaciones secundarias, infecciones, sobre todo si hay un traumatismo con fractura ósea expuesta o abierta, ¿no? Y herniación cerebral. En cuanto a las fracturas del cráneo, hay que recordar que estas están presentes hasta en el 70% de los traumatismos craneoencefálicos graves. El 25% de los traumatismos craneoencefálicos graves no presentan fracturas. De ahí la importancia de, en cuanto observamos a algún paciente con traumatismo craneoencefálico, no hay que perder tiempo con los rayos X, porque puede haber una cuarta parte de estos pacientes que aunque tengan daño cerebral, hematomas cerebrales, radiográficamente se van a ver, entre comillas, normales, de tal forma que todo paciente con traumatismo craneoencefálico con datos neurológicos de sospecha deben pasar directamente a la tomografía. Como les comentaba, puede haber algunas fracturas que pueden ser más alarmantes, sobre todo en pacientes que llegan a urgencias, ¿no? Fracturas deprimidas o fracturas con colapso del cráneo óseo, fracturas que estén cercanas a la base del cráneo o al agujero magno, las fracturas lineales en las regiones temporales se asocian mucho a hematomas epidurales o subdurales. La importancia de identificar una fractura en la región temporal en un paciente que clínicamente se está deteriorando en sus aspectos neurológicos puede sugerir un hematoma epidural, lo que puede producir una herniación del tallo cerebral y que podría en algún momento hasta fallecer. Ese tipo de pacientes, si son operados en forma oportuna, pueden evitar hasta el fallecimiento. Las fracturas faciales son fracturas complejas, en donde las imágenes radiográficas pues, no van a ayudar mucho debido a la complejidad de las estructuras faciales, de tal forma que las tomografías también nos pueden ayudar mucho a determinar qué parte de las estructuras faciales pueden estar fracturadas.
sobre todo ante lesiones que puedan complicar órganos vitales, como por ejemplo podría ser una fractura de la órbita, ¿no? En este caso, pues el ojo no es un órgano vital, pero sí es su función muy importante para la vida de cualquier persona. Entonces, fracturas que puedan producir lesión en la órbita ósea, también hay que descartar que puedan llegar a complicar al globo ocular o al nervio óptico. También puede haber fracturas que afecten la vía aérea, sobre todo a nivel de las fosas nasales, fracturas de los maxilares superior e inferior. En este caso podemos pedir algunas placas que pueden ayudar, sobre todo en fracturas, cuando sospechemos fracturas de los huesos propios de la nariz, podemos solicitar un perfilograma, así se llama esa radiografía, es una radiografía de alta energía que valora sobre todo de perfil los huesos propios de la nariz. Como vemos aquí, hay una fractura en los huesos propios de la nariz. Pero definitivamente para valorar este tipo de lesiones o de fracturas de la cara, se requiere tomografía, sobre todo con reconstrucciones tridimensionales. Por ejemplo, en este paciente vemos lesión del arco cigomático, probable lesión del cóndilo del maxilar inferior del lado izquierdo. Aquí vemos una fractura de la rama inferior del lado izquierdo en diferentes ángulos. Evidentemente, este tipo de pacientes son pacientes graves, como este paciente, donde vemos fracturas múltiples del maxilar inferior, ¿sí? Incluso se ve el tubo endotraqueal, un paciente que está hasta intubado. Y bueno, vamos a terminar aquí esta clase, hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase de traumatismo craneoencefálico. Yo voy a estar fuera de la ciudad y regreso hasta el día martes de la otra semana, entonces nos veríamos hasta el martes de la próxima semana, por favor. Sí, doctor, Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias.